Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Bien, bueno, estamos en la última semana de abril, ¿no? Última semana. El tiempo vuela, El tiempo sobre todo a vuela. nuestra edad. Pero lo que vuela también son los precios, Ricardo. Sí, sí. Y seguramente, después de la, digamos, de la novedad del crecimiento del índice de precios al consumidor del mes de marzo, que fue, dijimos, una mala noticia, en aquella oportunidad, conversando con el reconocido periodista Miguel Clariá, yo le decía, fue una pésima noticia para el gobierno, y él con mucho criterio me agregaba, y una pésima noticia para los argentinos en general, no solo para el gobierno. Bueno, todo hace pensar que abril nuevamente vamos a tener un índice muy alto, y seguramente el próximo 13 de mayo, cuando el INDEC a las 4 de la tarde dé a conocer el índice, el ministro Guzmán ya va a haber tenido, con antelación a eso, el resultado, y seguramente estará muy preocupado porque abril va a dar un índice alto. Y ya definitivamente el discurso oficial irá abandonando gradualmente la hipótesis de que iba a crecer 29% del índice de precio al consumidor a nivel nacional durante este año, ¿no? Algunos privados dan 3,8 ya, Alfredo. La idea es de que va a estar entre el 3,8, el 4, lo cual, sin lugar a dudas, es un índice elevadísimo. Totalmente. Y este fenómeno, que lo hemos dicho muchas veces, refleja un conjunto de desequilibrios muy graves que tiene la economía argentina. Sin embargo, bueno, nos toma con algunas realidades que deberían ser favorables para la Argentina. Así es. Una de ellas es que se dice, bueno, hay viento de cola por el precio que tienen las exportaciones argentinas, por el precio de la soja, etcétera. Sin embargo, la incertidumbre que se debe tanto a decisiones propias como al contexto internacional, hace que uno tenga que tener cierta prudencia a la hora de sostener de que esto nos va a ayudar mucho, ¿no? Cuando uno mira los datos del nivel de actividad, por ejemplo, los datos de febrero, que son los últimos que tenemos del estimador mensual de la actividad económica, uno se encuentra con que, bueno, febrero, cuando uno lo compara contra el año anterior, contra febrero de 2020, hay un ligero crecimiento, 1,6%. Y cuando mira el acumulado, es decir, enero-febrero contra enero-febrero del año pasado, ese crecimiento es más importante aún, es 2,9%. Sin embargo, esa es la aproximación a cómo varía el Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando uno mira el índice de la producción industrial de febrero contra febrero del año pasado, se encuentra con una caída del 2,26%, del 2,6%. Es decir, que da la impresión, y como conozcamos marzo eso se va a ver confirmado, porque hay algunos estudios de estimaciones privadas que ya lo están dando, vamos a ver que hay una sensación de que se desacelera esa recuperación. Y si eso es así, si a eso le sumamos el índice de inflacionario muy alto de abril, es muy probable que la hipótesis que en su momento dijimos era muy optimista del ministro Guzmán, de que íbamos a crecer 7%, el Producto Interno Bruto, finalmente, digamos, eso no se verifique. Y eso es una situación delicada porque la economía argentina, que hace muchos años que no genera empleo privado, que tiene una tasa de desempleo abierta del 11%, bueno, vamos a entrar a este segundo semestre, a este segundo trimestre, perdón, con mucha incertidumbre y además en un año electoral en el cual muchas veces son años en los cuales los gobiernos no se atreven a tomar decisiones demasiado audaces por temor a que esto genere un costo político muy grande. Y en todo esto hay un rol muy importante que juegan las expectativas. Las expectativas sobre el futuro que determinan el accionar presente de los agentes económicos, claramente en Argentina no son buenas. Lo dijimos en algunos programas anteriores, dijimos esta sensación de paz que hay, esta sensación de tranquilidad que hay, sobre todo en el mercado cambiario, no debemos pensar que va a ser para siempre. Muchas veces es la tranquilidad que precede o la calma que precede una tormenta.
Bueno, de hecho en el mercado cambiario ya ha habido algunos movimientos, el dólar blue parece que se está desperezando, se despierta, y en general, por supuesto, eso no es una buena noticia. Lo concreto es que con la pandemia, que probablemente obligue a aumentar gastos, es muy probable que el gobierno, ya lo hemos dicho, tenga que emitir más. ¿Y por qué? Porque no puede apelar a otras formas de financiar el déficit. Digamos, tiene un poco recortada la posibilidad de acceder a deuda. Por supuesto, deuda en el mercado internacional, a pesar de que Argentina reestructuró la deuda, sin embargo, está claro que no puede volver a buscar en ese mercado fuentes de financiamiento, al menos por ahora. Mientras tanto, el ministro hace esa gira buscando apoyos para tratar de incidir sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, hasta que no haya un acuerdo claro de eso, no se va a haber despejado las dudas que muchos operadores tienen sobre el cumplimiento futuro de Argentina, ¿no? Argentina está apostando que en la distribución de derechos de giro que va a hacer el Fondo Monetario, poder utilizar eso para cancelar algunas obligaciones que tiene con el fondo y eventualmente la que vence con el Club de París. Pero bueno, eso, digamos, eso todavía está por verse. Lo concreto, Ricardo, es que la combinación de la pandemia con su dosis de incertidumbre, con los problemas que significan para la actividad económica, que las medidas sanitarias implican muchas veces cerrar actividades y eso obviamente no es bueno para la economía. Si a eso le sumamos que la situación macroeconómica de Argentina, que ya era frágil antes de la pandemia, está claramente complicada, y si a eso además le sumamos que el programa económico del gobierno, que nosotros dijimos es un programa para llegar hasta las elecciones, enfrenta estas dificultades y enfrenta claramente un fracaso en estabilizar la economía, porque la inflación sigue siendo lo más importante. Entonces todo eso nos pone un gigantesco signo de interrogante sobre el futuro de la economía argentina. Y cuando ese interrogante, digamos, influye en las decisiones de quienes toman decisiones económicas en el mundo de las empresas, sin lugar a dudas, lo que hacen es tratar de diferir decisiones que puedan implicar algún riesgo y que significarían alguna posibilidad mayor de recuperación de la actividad económica. Entonces, resumiendo, por un lado tenemos esa dosis grande de incertidumbre, a lo cual también hay que sumarle un tema que vos has mencionado varias veces, que es la conflictividad que a veces hay, las tensiones internas que hay en la alianza de gobierno. Y eso nos ayuda seguramente a que mejoren las expectativas en la economía. La imagen del presidente, que según todas las encuestas ha sufrido un deterioro desde aquella altísima imagen que tenía cuando comenzó la pandemia a la realidad actual, todo eso, digamos, condiciona sin lugar a dudas la situación económica. Y está, por supuesto, el tema de las elecciones, que hace que la oposición a lo mejor se ponga mucho más dura, que el gobierno no tome alguna decisión porque teme un costo político, en fin, todo eso hace que ese programa que era para llegar hasta las elecciones, aparezca cada vez más con más dificultades. Mirá, voy a terminar con un deseo, Ricardo, que tiene que ver con el futuro. Ya que vamos a entrar pronto en el mes de mayo, recordaba los otros días a uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo, a Castelli. A Castelli se lo conoce como el orador de mayo. El orador de mayo porque su discurso anterior al 25 de mayo, en las jornadas previas, conmovió a todos los que participaban de aquel cabildo. Por esas cosas tristes que tiene el destino, el orador de mayo, Ricardo, murió con un cáncer de lengua. Pero dicen que momentos antes de su muerte expresó un deseo que lo que hace es mostrar los temores que tenía, algunos de los cuales se verificaron después. Dicen que dijo, si lo veis al futuro, dile que no venga. Ojalá nosotros no tengamos que pensar como el orador de Mayo cuando dijo esta frase en su lecho de muerte. Ojalá que haya más racionalidad en las conducciones, en los dirigentes políticos,
y en la sociedad, además, un comportamiento que nos permita pasar por estas circunstancias tan complejas que estamos atravesando con el menor de los costos posibles. Lo veremos en las próximas semanas. Adhiero, Alfredo. Te mando un gran abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo. Chao, Alfredito.